estás? En este video vamos a explicar la simulación de la formación de una membrana lipídica en el programa NetLogo. Primero vamos a hablar sobre la simulación de este modelo. Este es un modelo donde se forma la membrana en un medio acuoso o en agua. En este se muestran cómo las fuerzas simples de atracción y de repulsión entre diferentes moléculas pueden llegar a formar estructuras superiores como lo son una membrana lipídica. Esta es una membrana formada por dos capas lipídicas que se encargan de la expulsión y repulsión de ciertas moléculas dentro de un organismo, como pueden ser una célula, bacterias o incluso virus. Y dentro de esto se excluyen moléculas como el azúcar y ciertas sustancias que son miscibles en el agua. Aquí entran en juego varias diferentes fuerzas, como son las fuerzas de Van der Waals, fuentes de hidrógeno y enlaces electrostáticos. Estas se pueden autoensamblar y tienen una formación por gracias a diversos procesos, como lo pueden ser la acoplación de ciertas sustancias que son hidrofóbicas. Estas sustancias hidrofóbicas se autoensamblan en una hoja que puede ser capaz de tener dos capas y dejar fuera las sustancias que son miscibles en el agua. Estas estructuras, como son las membranas lipídicas, tienen una aplicación industrial dentro de lo que es la farmacología, ya que ciertos liposomas, micelios o incluso las propias membranas lipídicas, que son bicapa, tienen la propiedad o el efecto de poder llegar a ingresar fármacos de manera específica a un lugar donde se desea y así producir un mayor efecto específico y real. Para empezar, este es la simulación del programa. Para acceder a estas nos podemos referir a la biblioteca de medios o con control M, y dentro de lo que es en la pestaña de biología vamos a encontrar la formación de membrana con una breve explicación de lo que es esta simulación dentro del programa NetLogo. Entonces, a continuación se puede apreciar la ventana de este frame donde vamos a hacer la simulación. Aquí podemos ver diferentes botones que nos van a ayudar a hacer la simulación. Tenemos el número de partículas de agua, el número de partículas lipídicas. Aquí vamos a darle para poder configurar y formar de forma aleatoria las partículas de agua y las partículas lipídicas. Con este vamos a empezar la simulación y tenemos 4 botones que nos van a indicar las diferentes fuerzas que pueden tener para la formación de una membrana. Aquí tenemos un gráfico de el porcentaje de isolación o el porcentaje de lo que puede repeler cada molécula hidrofóbica dentro de esta simulación. A continuación tenemos el código, que es como nos va a mostrar. Aquí nos va a mostrar cómo son las diferentes modificaciones al documento de apartado de los códigos para poder tener lo que es esta simulación de la formación de una membrana lipídica. Vamos a obtener que aquí se crean la variable de la molécula de agua y de las partículas de aceite, o lo que puede ser interpretado como las partículas hidrofóbicas dentro de este sistema. Entonces tenemos la fuerza de agua. Primeramente vamos a dar a Setup, donde se va a configurar todo el sistema de partículas aleatoriamente. Se va a configurar el sistema de forma aleatoria, las partículas de agua y las partículas lipídicas. ¿Cómo nos vamos a identificar estas? Las partículas azules van a ser las partículas de agua y las partículas tomates ligadas a el violeta van a ser las lipídicas, con el extremo que el círculo púrpura conectado a un círculo naranja es un lípido. Al dar a Setup vamos a tener configurado lo que es de manera aleatoria las partículas de agua y las partículas lipídicas. Las partículas de agua son las partículas azules y el círculo morado con el círculo naranja unidos son la partícula lipídica. El extremo morado es el hidrofóbico y el extremo naranja es el
El extremo morado es hidrofílico. El extremo morado es hidrofílico y el extremo naranja es hidrofóbico. La molécula hidrofílica púrpura se siente atraída por el agua, mientras que la molécula hidrofóbica naranja la repele. En cada marca, cada molécula elige. En cada TIC, cada molécula elige otra molécula aleatoria dentro de la interacción distancia. Distancia, o aquí se lo llama como interaction to close. Entonces es la fuerza de qué tan cerca está una de estas partículas de la otra y la interacción que tienen entre estas. Si es naranja se va a repeler y si es morada se va a atraer. Entonces si estas dos moléculas de agua son una de agua o una hidrofílica, ambas son hidrofílicas o ambos son hidrofóbicas, la molécula se va a desplazar hacia otra molécula por la fuerza de agua-agua. Esta nos va a permitir controlar lo que es la interacción que tienen entre las fuerzas hidrofílicas dentro del sistema. Si una molécula es hidrofóbica y la otra es agua o hidrofílico, la molécula se mueve en la dirección contraria por la fuerza de agua-aceite. Esto nos va a permitir mostrar cómo es que se van a ir formando las membranas, los micelios o las otras estructuras lipídicas que pueden darse ciertas aplicaciones en la farmacología, como habíamos mencionado antes. Ya, después del primer TIC, la molécula activa se va a enlazar de forma aleatoria a una que esté cerca por la fuerza to close. Entonces, esta fuerza siempre va a ser negativa. Estas fuerzas son negativas, excepto la fuerza del agua, que como vemos puede variar entre 0 y 2. Vamos a dejar en el valor inicial, porque estos son valores que ya vienen por defecto. Hasta este punto hemos explicado qué son estas tres fuerzas. Esta va a controlar las fuerzas hidrofílicas, las fuerzas hidrofóbicas, la fuerza en la que están juntas cada una de las partículas, cómo interaccionan entre ellas y cómo se atraen. Y nos falta este apartado, que es una fuerza externa que se aplica al sistema. Esta tiene que ser baja, ya que si es alta se va a despolimerizar las estructuras que se formen, como se va a mostrar a continuación. Entonces empezamos dándole setup y se van a formar las partículas. Entonces vamos a dar al botón go para que se empiecen a formar. Aumentamos la velocidad de los frames y aquí vamos viendo cómo va subiendo el radio de las fuerzas hidrofóbicas. Si es que estas interacciones de estas moléculas, como ya se van formando, son micelios, van a ir mostrándose qué tanta hidrofobicidad tienen dentro de lo que es un medio acuoso. Recordemos que todas estas están en un medio acuoso y dentro de las partículas de agua van a formar el núcleo de las partículas, siendo rodeadas por las partículas lipídicas, que como habíamos explicado, los extremos morados son hidrofílicos. Ahora vamos a ir variando las fuerzas. Si no se tiene ninguna fuerza o enlace entre partículas hidrofílicas, se nota que existe una disminución en la fuerza en la propia hidrofobicidad, siendo que esta va a ser menor. En cambio, si se aumenta toda, si bien las estructuras van a estarse formando de una manera un poco más irregular y más compactas, va a ir bajando la hidrofobicidad, por lo que vamos a dejarla aquí. Por el contrario, si se sube la fuerza entre el agua y el aceite, se van a formar estructuras mucho más compactas, mientras que la hidrofobicidad no va a tener un mayor cambio, siendo que en un principio fue mucho mayor, de 0.478. En cambio, si se baja toda, vamos a ir notando que las estructuras se van a ir acercando unas de otras y se van a ir agrupando, mientras que se puede apreciar que la hidrofobicidad va aumentando. Este va a tomar un valor cercano al inicial, sin embargo, este va a tender a estabilizarse y a disminuir en cuanto llegue a un punto. Entonces, como podemos ver, están formadas las estructuras. Sin embargo, lo que habíamos mencionado antes es que esta estructura depende de la fuerza externa a la que es sometida el medio. Como podemos apreciar, antes de empezar a mover el parámetro,
se tiene un valor aproximado de 0.47 de hidrofobicidad, y aquí se llega a tener el mismo valor o valores cercanos y menores. Entonces, al mover la fuerza de hidrofobicidad, las fuerzas externas que es aplicado, se van a despolimerizar todas estas estructuras que estaban formadas, siendo que se vuelven más erráticas las formas y la manera en la que cada una de las partículas se mueve va a ser más aleatorio. Pero sin embargo no va a llegar a un valor tan bajo como habíamos apreciado en este caso de aquí. Otra pregunta que nos podemos hacer con esta simulación es, primero lo vamos a detener y luego vamos a dar a continuar otra vez, es que ¿qué pasaría si solo existieran lípidos? Con un rango de 500 números de lípidos vamos a identificar qué es lo que sucede. Al ver esto vemos que solo existen lípidos, y cuando le damos aquí, no importa qué valor tengamos aquí, si la fuerza es muy alta o muy baja, el rango de hidrofobicidad no va a bajar, siendo un valor máximo de 0.52. Esto siendo que este medio está compuesto solo con partículas hidrofóbicas, ya que se encuentran, si bien partículas hidrofílicas, aquí solo van a existir un repelimiento de las partículas hidrofóbicas. Entonces, a continuación vamos a ver qué es lo que pasaría con el mismo valor de número de lípidos y de agua. Vamos a fijar en la mitad, más o menos, y vamos a darle a configurar. Ahora, lo que tenemos que hacer es que esta fuerza de aquí vamos a ir variándola. Tiene un valor máximo cuando la fuerza agua-agua es menor que la fuerza entre el agua y el aceite. Como podemos ver, van a irse formando las estructuras por el movimiento aleatorio que tienen. Vamos a bajar la fuerza externa que es aplicada al medio, y aquí la fuerza que se aplica entre las partículas para poderse unir la vamos a ir variando. Si se mueve hacia un extremo, lo que va a pasar es que se van a dispersar las partículas, ya que no existe una fuerza en sí que las pueda atar a ellas, como lo habíamos mencionado, que son los puentes de hidrógeno, Van der Waals, interacciones electrostáticas. Es esta la que permite que todas las membranas lipídicas se formen. Por eso es lo que se busca, que esté en un valor alto. Lo que pueden ser presiones o ciertas condiciones medioambientales a las que es sometida la formación de una membrana lipídica, como la ósmosis y la presión externa ejercida sobre una célula. Eso sería todo. La formación de estos micelios va a depender tanto de las partículas de agua como el número de lípidos, así como las fuerzas de interacción que tengan entre ellas y la afinidad que puedan, además de la fuerza externa que puedan tener, y es aplicada a través del medio.